Bien, tengan buen día. Lo que quiero presentarles en este momento, que quiero compartirles, em, es el uso de una fórmula en Excel. Vaya, con respecto al archivo que hemos estado trabajando de práctica. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ya un ejercicio resuelto con todas las fórmulas llenas. Sin embargo, eh, quiero presentar algo bastante curioso. Aquí yo tengo un ejercicio el cual también ya está resuelto. Ahora, a mí me gustaría que nos quedáramos con estas respuestas y voy a hacer una copia para, para que se entienda qué es lo que yo quiero plasmar. Vale, aquí tengo la copia ya de lo que es el ejercicio. Vale, ¿por qué hago eso yo? Porque como yo tengo aquí una plantilla llena, entonces en el momento en el que yo quiera vaciarla, y acá tengo, bueno, me parecen eh, aquí estas observaciones que el problema es que se está dividiendo entre cero porque no hay ningún dato, ¿verdad? Entonces al no haber dato, eh, que entonces el número de datos es cero, entonces la división por cero no está definida. Vale, ¿a qué quiero ir yo con esto? Si yo agarro estos datos de aquí, 14, 9, 28, 35 y 19, y los comienzo a colocar acá, 14, luego 9, 28, 35, 9, 28, 35, y el último era 19, 19. Entonces, ven que yo he colocado todos los valores y no son los valores que yo tengo acá. Entonces, es decir, no son las respuestas. No tengo las respuestas aquí. Es decir, el rango sí lo mantiene. em, la media también se mantiene, pero aparte de ahí la desviación, la varianza. Y el problema, como ustedes pueden ver, el problema son estos datos de aquí. Porque aquí me genera datos que aquí no están en un principio? Y el problema en sí es la fórmula. De hecho, como la fórmula tiene esta parte que es, bueno, como la vemos aquí, ¿verdad? Son las casillas de la columna B restados de la media que está sellada. Entonces, el problema es de que como aquí no hay ningún valor, Excel lo que interpreta es un cero. Entonces, al interpretar un cero, él está tomando como que a cero, le quito 21 y da 21. Y lo mismo está sacando para todos los demás casillas. Entonces el problema es, como esta plantilla yo la tengo llena para 10 datos, eh, bueno, entonces ¿cómo hago para que me funcione para 5 datos? Entonces no se puede o no hay alguna forma de hacerla. Pues realmente sí que hay una forma de hacerla y es la que ahorita vamos a ver con el uso de una nueva fórmula. Entonces fíjense que yo lo que voy a hacer acá, voy a volver otra vez a los 10 datos, y lo que voy a hacer es vaciar esto de acá. Es decir, lo que voy a hacer es quitar las fórmulas que habíamos estado utilizando y voy a utilizar una nueva fórmula. Entonces, eso es lo que quiero presentarles en este momento, cómo poder usar una fórmula que sea más eficiente para este tipo de problemas. Entonces, vamos a irnos a fórmulas. No le vamos a dar igual, sino que nos vamos a ir a una fórmula y vamos a utilizar una fórmula lógica, que es la fórmula o la función sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando hay un dato, la fórmula me funciona, pero cuando no hay un dato, la fórmula sigue funcionando y yo no quiero que siga funcionando si no hay un dato. Yo lo que quisiera es que no hiciera nada. Para que la redundancia, lo que quiero es que no haga nada. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es simplemente decirle o preguntarle al Excel, aquí en esta primera casilla, que sería la B3, ¿hay algún dato? O sea, lo que quiero es preguntarles que si hay algún dato. Entonces, para preguntarles si hay algún dato, miren, le di en B3 que dice prueba lógica y le voy a dar igual. Y
Yo lo que quiero preguntarle es si hay un dato, pero como no le puedo preguntar si hay un dato, le voy a preguntar si está vacía, que es lo mismo, ¿verdad? Preguntarle el complemento al final. Eh, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Es como si alguien, si yo le pregunto a alguien que, por ejemplo, si tiene pareja, otra forma es preguntarle si está soltero. Es decir, por complemento, se entiende la pregunta. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es preguntarle que si está vacía. Entonces, para preguntarle si está vacía, voy a utilizar comillas y otra vez comillas. Entonces, las comillas representan texto. Si ustedes escribieran comillas, ahí va a aparecer un texto, pero en este caso yo no quiero eh, que me lea algún texto. Yo aquí quiero es que entienda que sí está vacía. Entonces, por eso no pongo nada entre las comillas. Entonces, fíjense que acabo de abrir las dos comillas, o sea, los dos signos, y aquí me dice que falso. Me dice que falso porque aquí hay un 28. Entonces, la prueba lógica, el resultado de la prueba lógica es falso. Ahora bien, ¿qué pasa si de verdad estuviera vacía esa casilla? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Bueno, si está vacía, lo que yo quiero es que, y miren lo que voy a hacer, em, comillas, comillas, y sin nada en medio. Lo que yo quiero es que me deje la casilla sola. Es decir, si no hay ningún dato, no me toque la casilla, no me voy a ponerla, no me haga ninguna operación, déjela sola, sin ningún dato. Pero ¿qué pasa si es falso? Si es falso el hecho de que estés vacía, entonces lo que quiero es que si me haga la operación que yo necesito. ¿Y cuál es la operación? Pues bueno, a esa casilla, si no está sola, entonces tome esa casilla, que es B3, y a la casilla le va a restar, le va a restar, perdón, la media, que la media ya sabemos que es de 12. Y como sabemos que vamos a utilizar la herramienta de Excel de bajar, entonces vamos a utilizar, vamos a sellar la casilla eh, con los signos de dólar. Vale. Entonces le vamos a dar a aceptar y miren, me da 3. Pero, miren, si yo quito ese 3, perdón, el 28, ya no me da nada. Ya no me da. ¿Y por qué no me da nada? No me da nada porque ahora me está entendiendo que si no hay un dato ahí, ella no va a hacer nada. Entonces, eso es bueno, eso es lo que yo quiero, le voy a regresar el 28. Ahora, lo que yo quiero es que se lo haga con todos los que están ahí abajo. Entonces, yo voy a, acuérdense, siempre está la cruz más grande, hago que salga la cruz más pequeña y esa la voy a desplazar hasta abajo, ¿verdad? Entonces la desplazo y miren, ahora ya me hizo lo mismo con todas. Vamos a probar, por ejemplo, el 19. Voy a quitar el 19. Miren, quité el 19 y ya no me está tomando en cuenta ese dato. Es decir, que ahora la varianza sí está sacada de está obtenida, perdón, de una fórmula correcto, aunque aquí realmente no todavía va, porque aquí todavía falta los demás datos va. Pero por ejemplo, aquí ya se puede esperar bien, porque ya no hay ningún problema en que yo le haya quitado ese dato. Bueno, se lo voy a devolver ahorita y voy a hacer exactamente lo mismo con los demás. Entonces nos vamos a ir a fórmulas lógicas y vamos a irnos así. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué le voy a preguntar ahora? Pues pregúntense qué es lo que quieren de ahí. Ahí lo que ahí quieren ustedes son las desviaciones, son los valores absolutos de las desviaciones. Entonces, para que ustedes quieran el valor absoluto, lo que a ustedes les interesa saber es que si las desviaciones, si esa columna, si esa casilla está vacía. Entonces eso es lo que ustedes quieren saber. Entonces le van a dar igual y otra vez dos comillas. Ahí les aparece falso porque no está vacía, ¿verdad? En el caso de que estuviera vacía, pues les voy a decir que no me escriba nada, ¿verdad? Que me la deje vacía. eh, con las comillas. Pero que si sí está llena, o perdón, o sea, si no está vacía, o sea, ¿qué significa que sí está llena? Entonces yo lo que quiero es que me devuelva el valor absoluto, es decir, ABS, ¿de quién? De esa casilla específicamente, que es la E3. Entonces miren, le damos igual y ya me dio. Vamos a bajar todo. Miren, ahí está. Ya me devolvió los valores absolutos, utilizando Si ustedes se fijan, al final es la misma fórmula, solo que aplicada dentro de una función, que es la función lógica. Sí, vamos a hacer lo mismo con estas últimas, ¿verdad? Fíjense que esto también se puede trabajar desde aquí, desde el igual, y ustedes aquí se ponen a llenarla, pero puede ser un poco más confuso, por eso yo les recomiendo que mejor utilicen desde la sección.
de las fórmulas para que les abra este cuadro. Este cuadro es un poquito más eh, versátil de usar. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Quiero el cuadrado de las desviaciones. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Saber si las desviaciones están vacías o no. Entonces, lo mismo le voy a preguntar si está vacía. Aquí ya me está diciendo que no lo está. Entonces, si estuviera vacía, que no me haga nada. Y si no lo estuviera, entonces sí quiero que me haga algo. ¿Qué es lo que quiero? Que ella, o sea, que esa desviación me la eleve al cuadrado. Entonces, ya sabemos que en el teclado es al GR más el circunflejo y un 2, ¿verdad? Una potencia. También podemos usar E3 por E3, ¿verdad? Esa es otra fórmula. Multiplicarla por ella misma. De hecho, ya me está dando hasta la respuesta ahí, 9, ¿verdad? Entonces le doy y miren, ahí está ya, 9. Arrastro, la verdad, yo todo lo que es la, arrastro todo lo que es la, o sea, de todos los valores, ¿verdad? Con la función de Excel. Y por último, lo que quiero son los cuadrados. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Como ya sabemos, no lo vamos a hacer desde ahí. Lo vamos a hacer desde la función lógica, sí. Aquí lo que me interesa es saber, como que lo que quiero es el cuadrado de los datos, me interesa saber si los datos, si hay datos o no hay datos, ¿verdad? Entonces le voy a preguntar si están vacíos, y si están vacíos, pues que no haga nada. Pero que si no lo están, es decir, que si está lleno, si hay un valor, entonces que ese valor, que en este caso es B3, se multiplique a sí mismo, B3. Se le doy que sí, ya me sale. Ahora arrastro y miren, llegamos hasta aquí. Ahora, si ustedes se fijan, la fórmula de la varianza, bueno, aquí todos los datos están ya tal cual están. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta forma de usarlo? Y por eso es la copia. Si ustedes aquí a esta forma, ustedes le siguen añadiendo más valores, por ejemplo, 15, em, 12, em, 14, acá se los va a ir agregando, pero al menos yo no siento que los valores sean confiables. En cambio, aquí sí son mucho más confiables. Si ustedes quitan, por ejemplo, vamos a decir que vamos a quitar el 32. Se quita ese valor automáticamente, como ya me queda un número feo para dividir, que es 9, los valores me quedan con muchos decimales, pero aquí no hemos hecho aproximación. Si le quito otro, por ejemplo, si le quito el 14, ya me quedan más, los datos ya me quedan otra vez ya con menos decimales, porque 8 es un número par. Entonces, así de esta manera ustedes pueden ir quitando o agregando valores sin tener el problema de que no me funciona la plantilla original, ¿verdad? Entonces, esta solamente es una pequeña muestra de cómo se puede utilizar, eh, esta nueva función. Si ahora yo quito todos los datos, vean que todo está vacío, excepto la fórmula de la media, ¿verdad? Esta realmente no tiene demasiado problema. En esa, cuando le metamos los datos se soluciona, pero también podríamos meterle una función sí. No es necesario tampoco. Ahora, por ejemplo, si ahora yo quiero estos datos que son 14, 9, 28, 14, 9, 28, y los últimos son 35 y 19. 35 y 19. También tenemos estos datos 26, 21, 8, 4, que son estos mismos de aquí. Es decir, ya no se nos da el problema de cuando aquí, de cuando estaba con la plantilla original y yo quería solo 5 datos, cuando yo ya lo había hecho para, cuando yo ya lo había hecho para 10. Entonces, aquí, por ejemplo, estos datos sí funcionan. Imagínense, esta plantilla es la que no está editada todavía. Si ustedes no quisieran, por ejemplo, estos 4 datos, solamente esto, ustedes tendrían que venir a quitar manualmente eso. Y el problema no es que sea difícil quitarlo, es que luego los van a tener que poner si necesitan más datos y puede ser un poco complejo. Por eso lo mejor es tener una plantilla completa. Bueno, completa en el sentido de que acepta por lo menos 10 datos. Si quisieran sacar 15, 20 datos, ya tendrían que agrandar bastante más esa tabla. Pero esto solamente es una pequeña forma de cómo se pueden utilizar una nueva función, que es la función sí, para corregir ese pequeño problema que,
pudiera darse, ¿verdad? Al final el objetivo es de que al momento de las pruebas y del parcial, ustedes tengan la mayor practicidad y facilidad para poder realizar los ejercicios. Bien, solamente eso. Así que nos vemos pronto. Tengan un buen día.